Hola alumnas, bienvenidas a la clase de neuroanatomía. En primer lugar, quisiera hacerles un pequeño repaso de la clase anterior. En la clase anterior nosotros hablamos de la vía piramidal, que es la vía motora voluntaria más importante que tiene el cuerpo humano, que tiene su origen allá en las neuronas de Betz del área prerolándica, en la zona frontal, donde aparece la primer motoneurona, llamada también motoneurona superior, o primer motoneurona, a esas células de Betz, que son unas células bastante grandes, de forma estrellada, con axones largos que descienden a través de diferentes haces nerviosos. Uno el haz corticonuclear y el otro el haz corticoespinal. El haz corticoespinal tiene la segunda motoneurona ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Esta segunda motoneurona puede lesionarse a igual que la neurona motora superior. Así nosotros vamos a tener los que conocemos como síndrome de motoneurona superior y síndrome de motoneurona inferior. Las características yo se las voy a subir en esta plataforma de los diferentes tipos de lesiones. Estas lesiones de motoneurona superior se van a dar fundamentalmente a nivel del tono muscular, que produce una hipertonía del tono muscular cuando la lesión es en la neurona superior. Va a haber alteraciones en el trofismo, que la lesión que aparece en la neurona superior no presenta atrofia. También produce una hiperreflexia, lo que quiere decir que hay un aumento de los reflejos cuando hay una lesión de la motoneurona superior, llamado síndrome de motoneurona superior, y también la parálisis que se produce cuando la lesión es en la motoneurona primaria o superior. Esta tiene las características de producir parálisis, que generalmente es del lado contralateral a la lesión, para que no se olviden del cruzamiento que existe del haz corticoespinal a nivel de las olivas del bulbo. Por lo tanto, toda lesión que se produzca del lado derecho va a traer aparejado una parálisis del lado contralateral. O sea, si la lesión es en el lado derecho, una lesión del lado izquierdo. Cuando la lesión no es en la motoneurona superior, sino se conoce como síndrome de motoneurona inferior, no va a presentar un aumento del tono, no va a producir espasticidad de los músculos o aumento del tono como pasa en la motoneurona superior. Cuando la lesión es en el asta anterior de la médula, en la segunda motoneurona, la lesión que se va a producir es atonía, va a haber flacidez. Entonces, lesión de motoneurona superior, hipertonía. Lesión de motoneurona inferior, atonía. Cuando la lesión es en la motoneurona superior, no va a haber atrofia, no va a haber disminución de la masa muscular, y si la lesión es en la motoneurona inferior, sí va a haber atrofia muscular. En tercer lugar, cuando hay una lesión en la motoneurona superior, va a haber hiperreflexia o aumento de los reflejos. Cuando la lesión es en la motoneurona inferior, va a haber arreflexia o no va a haber reflejos patológicos. Cuando la lesión es en la motoneurona superior, la motilidad va a producir una parálisis, generalmente polimusculares y del lado contralateral. Cuando la lesión es en la motoneurona inferior, la parálisis va a ser no de grandes músculos, sino va a ser una parálisis más bien flácida de grupos musculares más aislados. Esa es sumamente importante que sepan, porque es los diferentes lugares donde se pueden producir las lesiones. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes que pueden producir lesiones en la motoneurona superior? Son, en primer lugar, los traumatismos y también los accidentes cerebrovasculares, que son las lesiones por rotura de los vasos sanguíneos o por isquemia de los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que los vasos sanguíneos que irrigan las neuronas a nivel encefálico pueden lesionarse de dos maneras. Una,
cuando el vaso se rompe y produce lo que conocemos como un ACV hemorrágico, generalmente se presenta en forma aguda, como nosotros solemos llamarlo, ictus hemorrágico o ictus del ACV, que en general suelen ser muy graves, con un alto porcentaje de mortalidad y suele ser causa fundamentalmente las crisis hipertensivas. También puede ser de tipo isquémico, cuando un vaso sanguíneo a nivel cerebral se cierra y produce una isquemia de la íntima de la arteria, y eso hace que no haya una buena irrigación. Cualquiera de los dos ACVs que puedan presentarse, tanto los ACV hemorrágicos como los ACV isquémicos, pueden producir lesiones de las motoneuronas superior o lesiones en diferentes partes del tronco encefálico, que suelen ser bastante graves. También los tumores y fundamentalmente, últimamente, también los traumatismos de cráneo pueden producir lesiones de motoneurona superior. En cambio, en las lesiones de la motoneurona inferior, las causas más frecuentes suelen ser los traumatismos por accidente. Por accidente de tránsito suele ser una de las causas más frecuentes. Pero también existen causas hemorrágicas tumorales y neurodegenerativas, como vamos a ir viendo después. En la clase del día de hoy yo quería hablarles de la otra vía, que es la vía extrapiramidal. En realidad, la vía extrapiramidal tiene como función, en primer lugar, controlar a estos movimientos voluntarios y controlar a los movimientos que no son voluntarios, sino que mantienen la postura y el tono muscular. En segundo lugar, la vía extrapiramidal participa en la producción de movimientos automáticos, que pueden presentarse a veces en ciertas emociones, como ser en el caso de los movimientos por instinto o los movimientos aprendidos. Los movimientos por instinto pueden ser de tipo defensivos, como pueden ser aquellos movimientos que hacen la lateralidad de la cabeza de tipo defensiva cuando el individuo se siente atacado. Y también aquellos reflejos y aquellos movimientos, mejor dicho, de tipo aprendidos, como por ejemplo andar en bicicleta. Andar en bicicleta es uno de los movimientos, como el movimiento de las manos para algunos actos mucho de motricidad más fina, que son sostenidos por la vía extrapiramidal. También se encarga de aquellos movimientos asociados, que son los movimientos que acompañan a otros automáticos complejos, como por ejemplo el movimiento de los brazos cuando la persona camina. Esos son los llamados movimientos asociados. En todos estos tipos de movimientos está explícito e implícito lo que quiero decirles es que tiene que estar totalmente normal la vía extrapiramidal para que se presenten estos movimientos. Los movimientos asociados, los movimientos emotivos o emocionales como los instintivos, la participación en los movimientos automáticos y también los movimientos voluntarios que mantienen el tono muscular. Los síndromes que tienen lesiones de la vía se llaman síndromes extrapiramidales o extrapiramidalismo. Estos movimientos extrapiramidales van a producir siempre algunos movimientos de alteración, como por ejemplo las hipercinesias. ¿Qué son las hipercinesias? Las hipercinesias son alteraciones donde hay un aumento exacerbado de algunos movimientos. También cuando estos están disminuidos. En ese caso, cuando están disminuidos los movimientos se llaman bradicinesia. En general, lo que se produce es una dificultad en los movimientos voluntarios. También se presenta una falta de asociación entre movimientos del tono postural y movimientos asociados a actos reflejos. También puede haber hipocinesias, que
son disminución de los movimientos, como por ejemplo los movimientos aprendidos. En el caso de las hipercinesias, que significan aumentos de los movimientos que se producen asociados a otros, las hipercinesias, pueden presentarse diferentes patologías en el extrapiramidalismo. Uno de estos son el temblor, corea, balismo o hemibalismo, las mioclonías y los tics. ¿Qué son estas series de definiciones que yo le presenté? Son alteraciones hipercinéticas de la vía extrapiramidal. Se las vuelvo a repetir, que son los temblores, coreas, balismo, hemibalismo, mioclonías y los tics. Ahora, todos estos síntomas del extrapiramidalismo tienen una definición, que yo se las voy a subir acá y para que ustedes puedan leerlos. Yo ahora les voy a repetir algunos conceptos, como por ejemplo, ¿saben lo que es un temblor? Un temblor es un movimiento involuntario de tipo oscilatorio, rítmico y de amplitud y frecuencia regulares. Cuando existen temblores, lo que suele estar alterado es una parte importante de los núcleos que se encuentran en la base del cráneo, que son alteraciones de los núcleos caudados y alteraciones de una zona del cerebro que se llama putamo. Hay tres tipos de temblores. Uno es el temblor de reposo, otro es el temblor de acción y otro es el temblor intencional. El temblor de reposo se presenta en algunas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, la enfermedad de Wilson, y algunas intoxicaciones que lesionan neuronas de la vía central, como son las intoxicaciones por mercurio. Esto en el caso de los temblores de reposo. Ustedes van a ver en los pacientes con Parkinson que estando en reposo el movimiento fino de los brazos es continuo, es un movimiento fino y repetitivo que se llama temblor parkinsoniano. También existe un temblor de tipo de acción, o sea, que es un temblor de tipo postural, que es el temblor que se da en algunos estados fisiológicos. Por ejemplo, el miedo. El miedo es un estado fisiológico ante una noxa real, y en ese caso pueden existir temblores del cuerpo y se llaman temblores de acción. Es el temblor que a veces se presenta en los casos de miedo extremo o en las crisis de pánico. También, igual que el anterior, puede presentarse en la enfermedad de Wilson. Después tenemos los temblores de tipos intencionales, que son generalmente producidas por intoxicaciones por fármacos en la enfermedad de Wilson y en las enfermedades cerebelosas. Estos tipos de temblores, yo quiero que ustedes tengan el concepto de movimientos involuntarios, oscilaciones rítmicos de amplitud y frecuencias regulares. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta es el concepto de corea. La corea son pequeñas sacudidas musculares rápidas del cuerpo, que son de tipo involuntarias e irregulares. Pueden ser de tipo involuntarias pequeñas, medianas, de amplitud, y también pueden ser aparecer y desaparecer, por ejemplo, en el sueño, donde generalmente las coreas disminuyen y aumentan en algunas situaciones de estrés. Otra cosa que me gustaría que tengan en cuenta como concepto es el balismo. El balismo es un tipo específico de corea, pero en el balismo lo que se produce son alteraciones involuntarias, musculares,
de músculos proximales, no de músculos distales, sino de músculos proximales, como por ejemplo los que se encuentran en el hombro o en el muslo. En general, el balismo podemos considerarle, como les dije recién, un tipo de corea que produce movimientos oscilatorios involuntarios de los músculos proximales. En general, estos son grandes masas musculares. Son lesiones, generalmente se presenta por lesiones vasculares y lesiones de los núcleos subtalámicos. Tenemos también las mioclonías, que son contracciones musculares breves y repetidas, secundarias a una descarga eléctrica a nivel neuronal. Estos pueden ser espontáneos, pueden ser reflejos o pueden ser de acción. Y en último lugar, quería que tengan el concepto que yo les voy a subir, como les dije recién a la página, de lo que es un tics. Todos en cierta forma sabemos lo que es un tics o lo llamamos como tics nerviosos, pero no todos pueden dar un concepto de lo que significa la palabra tics, que son movimientos anormales, involuntarios, repetitivos, bruscos, rápidos y repetidos, como les dije, que están asociados al estrés. También es importante saber que estos se producen en forma involuntaria y que son movimientos asociados a lesiones generalmente producidas por estrés o en realidad no son lesiones, son descargas eléctricas producidas dentro de la vía extrapiramidal. Entonces tenemos el temblor, la corea, el balismo, el hemibalismo, las mioclonías y los tics. Quisiera que ustedes repasen los conceptos de estas alteraciones de movimientos de la vía extrapiramidal y que lo asuman como un concepto de extrapiramidalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les pregunto, ¿cuáles son los movimientos involuntarios más frecuentes que se producen en la vía extrapiramidal y que nosotros solemos conocerlos como extrapiramidalismo? Ustedes me deben decir estos movimientos, que son los tics, las mioclonías, el balismo, la corea y los temblores. Síntomas de extrapiramidalismo o síntomas de alteraciones de la vía piramidal que se conocen con estos nombres y que son diferentes tipos de movimientos involuntarios. Con esto terminamos los conceptos de lo que es extrapiramidalismo y estaremos haciendo un repaso, si es que ustedes algo no entendieron, en la próxima clase, al hacer la introducción de nuestra próxima clase. En esta hemos hablado de las lesiones de motoneurona superior e inferior. En esta clase también hemos hablado de las lesiones que pueden producirse dentro de la vía piramidal, cuáles son las causas más frecuentes de parálisis, los ACV, los tumores, y también hemos hablado de vía extrapiramidal. ¿Cuál es el origen de la vía extrapiramidal? En los núcleos grises, en los núcleos del putamen. Hemos hablado de cuáles son las funciones que se presentan a través del desarrollo de la vía piramidal, cuál es la función de la vía extrapiramidal y cuáles son los movimientos involuntarios que se presentan cuando existe lesión de la vía extrapiramidal, que llamamos comúnmente extrapiramidalismo, que son estos conceptos que yo les di en este último momento. Con esto vamos a terminar la clase y a mí me gustaría de que si algo ustedes no entendieron de los que yo les expliqué acá
o que ustedes no hayan entendido, pueden remitirse a leer lo que yo les voy a estar subiendo como material bibliográfico. Por supuesto que ustedes también deben explayarse en los temas que se desarrollan en las clases, en los diferentes libros o bibliografías que están puestos dentro del programa de neuroanatomía. Desde ya, muchas gracias por su atención y Dios mediante nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias, alumnas, por su atención.